Bueno, vamos a ver si empezamos. Bueno, acerca de Juan Gris, junto con María Granchar y por supuesto Pablo Picasso, que es el principal representante español del cubismo, y su obra pues se desarrolla fundamentalmente en los círculos parisinos integrados por miembros vinculados a dicha banda. Bueno, el caso es que de todos modos emigra tempranamente a París, en 1906, de ahí, pues, por el prosaico motivo también de escapar del servicio militar, y pronto pues empieza a vincularse con artistas relacionados con el arte de la vanguardia, como el caso de Modigliani, el cual le retrató, también con el escultor Gipsy, con el propio Pablo Picasso, con María Blanchard. El caso es que él fallece tempranamente a los 40 años, víctima de una insuficiencia renal. Seguramente, pues en la actualidad, con los tratamientos, al uso de la diálisis, pues hubiera tenido una esperanza de vida más larga. Pero el caso de todos modos es que una vez que empieza a realizar la cubista, pues esta, digamos que es más bien uniforme. Se convierte pues, en uno de los principales representantes del llamado cubismo sintético, porque cuando él empieza a realizar obras de este tipo, cuando digamos todavía sigue estando presente el cubismo analítico, él lleva a cabo pues, unas obras en las que va a representar esa visión fragmentada de la realidad, pero en vez de utilizar esos tonos, pues más bien ocres y neutros que habían estado empleando Picasso y John Brandt, pues él va a utilizar un colorido más fino, como tenéis de todos modos, pues como ejemplo en estas dos obras. Garra y pipa, a la izquierda, y naturaleza motor mantel, a la derecha. Bueno, tenemos ejemplos de todos modos anteriores, ya de 1911, estas casas de París por un lado, y el retrato de Juan Legua. Ahí ya de todos modos podéis comprobar cómo sí que emplea, antes digamos de desarrollar su propio estilo cubista, pues los tonos digamos más neutros, pero en el caso de la obra de la derecha digamos que deja adivinar en parte pues
camino por donde va a dirigirse posteriormente. Digamos que un aviso de lo que posteriormente realizará. Lo vemos curiosamente en el retrato que pinta de Picasso en 1912. Posiblemente sea el retrato realizado al pintor malagueño más famoso en cuanto a sus autores haya realizado. En este caso, pues va a abandonar los tonos neutros y quién sabe si quizá como una suerte de guiño hacia su etapa azul, pues van a dominar los tonos fríos en la composición. Al empleo de blancos y marrones, pues se le suma el uso de azules y aniles en la obra. Bueno, luego ya a la derecha tenéis esa otra obra, jarra de cerveza y naipes. Al igual que otros autores cubistas, como el propio Picasso, va a recurrir a la técnica del collage, aunque curiosamente, y hasta cierto punto, por recordándonos a lo que luego harán los artistas pop, pues va a recurrir a una marca comercial. En la botella de anís, pues reconocéis perfectamente la marca del anís del mono. Donde también, de todos modos, pues podéis reconocer perfectamente esa plasmación de esa visión, digamos, caleidoscópica propia del cubismo analítico. Ya en la obra de la derecha, por el contrario, por esa simplificación de formas próximas a la abstracción, en el caso del retrato que pinta de su mujer, podéis adivinar, sin embargo, las formas que vendrían a corresponder al cubismo sintético. Bueno, más obras del autor. Como podéis de todos modos comprobar, pues su preferencia se inclina, al igual que en el caso de otras obras de otros autores con sus obras cubistas, hacia géneros, digamos, ya entendidos como tradicionales, como es el caso del bodegón o el caso del retrato. Tenéis este bodegón con periódico y frutero a la izquierda y la guitarra a la derecha. Esas referencias, de todos modos, a elementos vinculados a la cultura española, pues van a estar presentes ocasionalmente en su obra, como es el caso de las representaciones de guitarras, como podéis ver justamente en esas tres pinturas, donde curiosamente está presente la figura del arlequín. Picasso no fue el único que pintó esa figura, otros autores recurren a ese personaje vinculado al mundo circense y a la comedia del arte en sus representaciones. Bueno, más obras del autor, estos otros dos bodegones, el libro abierto por un lado y guitarra y periódico por otro, mientras que aquí tenéis pues una de sus últimas obras, Mujer con cesto.
Otro aspecto, de todas maneras, quizá pues cabe señalar muy especialmente pues, en esas últimas obras, y es que va abandonando, digamos, el aspecto, digamos, pues afacetado con aristas en sus representaciones, va incorporando pues, elementos más curvos, más ondulados en sus obras, como podéis comprobar, pues, sobre todo en la que tenéis abajo a la izquierda y sobre todo en la de la derecha. Bueno, María Blanchard. Bueno, la obra de María Blanchard, aunque de todos modos, pues su existencia fue también breve, falleció cuando contaba unos 50 años. Sin embargo, pues presenta, digamos, características más diferenciadas, pues fruto de su evolución artística. Digamos que pasa por una etapa figurativa, luego por una etapa cubista y luego nuevamente por otra etapa figurativa, que vendría pues sobre todo pues, a corresponder a esos nuevos movimientos que se van desarrollando en el arte de la vanguardia durante el periodo de guerras, donde digamos se va abandonando por parte de ciertos autores una obra que tiende más hacia la abstracción y que es más impersonal, hacia un estilo pues, más figurativo, donde está más presente, digamos, las inquietudes e intereses de los artistas. Bueno, bueno, ahí la veis, de todos modos, fotografiada, al fin y al cabo, por María Blanchard, junto con Maruja Mayo y Remedios Varo. Es una de las tres grandes artistas españolas de la primera mitad del siglo XX, y evidentemente pues la primera en orden cronológico de ellas. Ahí la veis de todos modos fotografiada. Bueno, ya de todas maneras, sus propias circunstancias personales, digamos que la empujan en el arte, también favorecido este hecho por su familia. Ella, pues, sufrió bastantes problemas físicos, pero sobre todo, pues cabe señalar que tenía serios problemas de espalda, una escoliosis muy acentuada le llevaba a tener pues, una chepa muy pronunciada. El caso es que, de todos modos, pues desde su Santander natal se estableció primero en Madrid, donde de todos modos pues entró a formar parte, llegó a llamar la atención de los círculos intelectuales más a la vanguardia de la época, y fruto de todas maneras de las inquietudes, al igual que otros artistas de la época, pues se marchó a París, donde pues prontamente digamos que va a integrarse dentro de esos círculos vanguardistas vinculados al cubismo. Bueno, aún así, de todas maneras, pues en esos primeros años de la década de 1910 seguía realizando pues, obras figurativas de un tono pues, un tanto naif. El caso es que, de todos modos, la muerte de Juan Gris la afectó profundamente. Ella, pues, al fin y al cabo, pues, tenía una gran sensibilidad. También hubo otro hecho que la afectó seriamente, y es que, claro,
pretendió regresar a Madrid, pero su arte no solo no fue entendido, sino que además pues generó pues, una constante burla. Además, pues todo ello pues, acentuado pues, no solamente por el hecho de ser mujer, sino también por su deformación física. Bueno, ya a finales de la década de 1920, ya en la segunda mitad de la década de 1920 va a abandonar el cubismo y ya en la década de 1920 va a abandonar el cubismo y va a empezar a desarrollar una pintura figurativa, donde de todas maneras, digamos, el interés por los volúmenes va a estar presente, pero que sobre todo se va a caracterizar por su expresionismo, donde está presente, pues evidentemente, el ánimo melancólico de la obra. Bueno. Bueno, ahí tenéis esa naturaleza muerta con lámpara roja, que en cierto modo pues, nos puede recordar también a esas obras de Juan Gris vinculadas al cubismo sintético, frente a esa maternidad que se realiza ya por 1921. Obras del artista. Bueno, antes de que empezase a realizar pintura cubista, pues en 1914 nos encontramos con esta niña comulgante, que en cierto modo pues parece más bien un revisionismo de esos cuadros de monaguillos y niñas tomando la primera comunión de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, aunque de todas maneras pues incorpora elementos más propios del arte de la vanguardia, como estas formas que vienen a representar los cuatro angelitos, haciendo de todas maneras pues, referencia a la religiosidad popular, empleando de todas maneras pues, un colorido irreal propio del fauvismo. Bueno, ya a la derecha tenéis esa mujer con abanico, ya propia, una obra pues, propia del cubismo sintético, aunque al igual que Juan Gris pues, va a recurrir a un colorido diferente.
En este caso nos encontramos con una variedad cromática más acentuada y no el predominio de unos tonos neutros. Bueno, la obra cubista de María Blanchard se caracteriza de todos modos también por su diversidad, donde nos vamos a encontrar con una evolución, digamos, muy estrecha en el tiempo, pero evidentemente pues sorprendente y original. En unas ocasiones pues va a recurrir a elementos más figurativos, en otros va a llegar pues plenamente a la abstracción, digamos que va a anticipar la estética del suprematismo en una obra como composición cubista. Mientras que a la derecha tenéis esa mujer con guitarra. También pues otra obra pues, vinculada a la estética del cubismo sintético. Bueno, las referencias de todos modos a la maternidad y a la infancia, pues en ocasiones venían hasta presentes en su obra, de ahí que aparezca esta obra, El niño jugando con aro, que trata de verdad, por 1917. Ahí de todos modos, por ejemplo, pues, aunque sea el grado de abstracción de la obra, podéis reconocer de todo como el aro, con el correspondiente palo, la cabeza del niño, que como habitualmente en la zona cuando eran muy pequeños, pues ya fueran niños o niñas, pues ambos tenían el pelo largo. Bueno, dos ejemplos de bodegones, en este caso naturaleza muerta cubista por un lado y naturaleza muerta cubista por otro. En esta obra naturaleza muerta, que ya data de 1922, podéis reconocer de todos modos pues, cómo va abandonando esa estética propia del cubismo sintético. Ya nos volvemos a encontrar con una mayor variedad cromática, no nos encontramos con esos colores planos, esas formas, digamos, abstractas, pero perfectamente delimitadas, donde eso sí va a jugar con el aspecto inacabado de la obra. Bueno, y como ejemplos de esas obras ya propias de la década de 1920, donde recupera la figuración en sus composiciones y donde va a buscar de todos modos obras expresionistas, pero que también transmiten, digamos, un ánimo melancólico. Nos encontramos por un lado con La Bordadora, muy semejante a la obra que hemos visto con anterioridad, y La Bretona por otro. Hay que tener en cuenta, digamos, que su fracaso en su regreso a Madrid, pues fue a lo que llevó, pues, naturalmente, a regresar a Francia, donde su obra estaba siendo mejor aceptada. La Bordadora, por un lado, La Bretona por otro. Bueno, relacionado de todos modos también con la estética del cubismo, cabe mencionar a Eduardo García Benito. Bueno, ahí tenéis de
pues enlace a la Wikipedia. De todas maneras, pues digamos que ha sido el último artista destacado que ha salido de Valladolid, el único pues verdaderamente relevante de la historia del siglo XX. Bueno. Bueno, García Benito, pues nuevamente, pues como se han mencionado de otros artistas, pues que cabe señalar, bueno, pues que se forman inicialmente en España y fruto de esas inquietudes que tienen los artistas con un mayor afán experimentador y vanguardista, pues se establece en Francia, pero su carrera va a ser diferente. Y es que destacó como ilustrador. Y especialmente en revistas de moda. Y no solo en Francia, sino que además sus servicios fueron requeridos en Estados Unidos. Al fin y al cabo, pues, a París, también por Nueva York. Sus ilustraciones, digamos que van a ser muy influyentes, van a facilitar la aceptación popular de la estética cubista, porque, digamos, él va a ser el principal representante, como junto con Tamara Lempicka, en desarrollar la estética del Art Deco. Una estética pues, que trata de vincular a esa estética vanguardista del cubismo con la inclusión de formas decorativas y la búsqueda también pues, de la aceptación popular. No obstante, hay que señalar otra cosa. Bueno, pues, fruto de diferentes circunstancias, debido pues, pues por un lado, pues ya en 1958 abandona esa producción y regresa a España, también pues debido pues en parte pues al desconocimiento de su obra o simplemente pues a la evolución personal de él mismo, pues su obra pictórica y sobre todo a partir de su regreso a España, digamos que va a ser más convencional.
Así, claro, pues en unas ocasiones, pues digamos que sus formas son más figurativas, aunque incluye elementos decorativos, generalmente de carácter geométrico, como en esta portada que tenéis de la revista Vogue, a la izquierda. En otras ocasiones tiende más hacia la abstracción, como en esta otra portada de la revista, y sin embargo, pues en 1954, cuando ya digamos pues empezaba a estar a caballo entre Estados Unidos y España, pues pinta un cuadro de toreros. Bueno. Bueno, mientras que a la izquierda tenéis esta portada de Vogue que hace pues, referencia pues, precisamente a un elemento pues, tan pintoresco del folclore español como es una peineta. En el caso de la obra de la derecha, yo no sé si os recuerda una obra que hemos visto anteriormente. ¿No sabéis? A esta obra, a la señorita Novario Brancusi. Yo no he venido ese día, pero sí. Y bueno, pues, aquella venía así, la verdad. así que bueno, aquí digamos lo podemos intuir más viendo ahora de nuevo esta representación. Al fin y al cabo, pues esas formas, digamos, simples, que tienden a la abstracción, que están presentes en la escultura de Brancusi, que se inspira de todos modos, a su vez, en las formas del arte primitivo y también del arte, muy especialmente más que las del arte africano, pues son conocidas por el artista vallisoletano, y ya más concretamente, pues en la escultura, pues sirve de inspiración a dicha portada de la revista Vogue. Bueno, más ejemplos donde de todas maneras pues, se le recrea pues, esos ambientes, digamos, lujosos y sofisticados con los que identificamos la sociedad del periodo de guerra, de los llamados felices años 20 y especialmente con los años anteriores a la Gran Depresión de 1929, pues lo podemos observar en estas otras dos portadas de la revista Vanity Fair, una de 1927 y otra de 1930. Algunos ejemplos más de portadas, tanto de Vogue como de Vanity Fair. También está en el caso de la revista Harper's Bazaar, una de las revistas pues, también más famosas de Estados Unidos y que todavía a fecha de hoy también se edita. También, de todos modos, pues aquí podéis reconocer nuevamente el perfil de la señorita Puganí. Bueno, en las décadas de 1920 y 1930 va a haber artistas vinculados a la estética del surrealismo, bien porque se integran dentro del dicho movimiento, bien porque forman parte de los círculos surrealistas que había en España, y ya más concretamente relacionados también con los poetas y escritores de la generación del 27. Cabe citar al respecto a Óscar Domínguez.
Domínguez era de origen canario y de hecho, pues igual que la geografía de Cadaqués natal de Dalí está presente en su obra, pues sí, también las referencias al archipiélago canario pues llegaron a estar presentes en la obra de dicho autor. Bueno, ahí tenéis de todos modos pues este monumento erigido a su memoria, junto con ya pues es el artista canario más importante del siglo XX. Bueno, su existencia de todos modos pues fue muy turbulenta y además en sus últimos años pues acusó el alcoholismo en el cual había caído y pues también pues también de todas maneras su fuerte temperamento y su ánimo depresivo pues le llevó pues evidentemente a acentuar el consumo de alcohol y finalmente a su trágico fallecimiento. Su obra se va a vincular al surrealismo, donde van a estar plasmadas, digamos, sus obsesiones, pero donde va a mostrar de todas maneras pues, una gran diversidad formal, aun siendo de todos modos pues, un artista plástico. Esa gran diversidad formal pues, se traduce pues, básicamente en ocasiones es más figurativo, buscando también asociaciones libres de imágenes que tienen de todos modos al absurdo. Luego en otras ocasiones digamos, pues hay referencias pues, digamos, poéticas a su lugar de origen, a la cultura del antiguo pueblo guanche. Luego también el sexo, pero sobre todo la violencia y la muerte vienen a estar presentes también en su obra, como reflejo de su espíritu turbulento. A lo que se suma también, de todos modos, por representaciones en ocasiones tendentes más hacia la abstracción e incluso pues el desarrollo de nuevas técnicas artísticas. Esto le llevó a desarrollar una técnica de la decalcomanía. ¿En qué consiste? Bueno, pues ya hemos visto de todas maneras las técnicas del frottage y del grattage de Marcel. En el caso de la decalcomanía, pues vamos a ver en qué consiste.
aprenderemos la técnica de la decalcomanía. Estos materiales. Deja caer un poco de pintura acrílica o témperas. Intenta recrear composiciones divertidas o interesantes. Luego dobla la hoja por la mitad y ejerce sobre ella un poco de presión. Ahora aprenderemos la técnica de la decalcomanía. Utilizaremos estos materiales. Deja caer un poco de pintura acrílica o témperas. Intenta recrear composiciones divertidas o interesantes. Luego dobla la hoja por la mitad y ejerce sobre ella un poco de presión. Sin dejar pasar tanto tiempo y antes de que se sequen los pigmentos, separa los extremos de tu hoja e impresiónate con el resultado. En el segundo método, vuelve a realizar una composición con tus pinturas. Esta vez, coloca un pedazo de lana, dejando un extremo fuera de la hoja para poder jalarla después. Luego coloca una hoja del mismo tamaño por encima y agrega presión, esta vez ayudándote de un libro. Finalmente, retira tus hojas antes de que seque la pintura. Esta técnica se asocia principalmente a los artistas del surrealismo, como André Breton, Max Ernst y Yves Tanguy. En este último método, vuelves a realizar el mismo procedimiento, pero esta vez el accesorio será hilo. Y este es el resultado final. La decalcomanía es una técnica que permite fortalecer el sentido de la creatividad. ¿Es hora de saber cuánto vale tu coche? Bueno, aparte del recurso a dicha técnica, pues naturalmente que Óscar Domínguez va a realizar dibujos, pintura al óleo, etcétera. Bueno, en cuanto a la libre asociación de objetos, pues evidentemente pues esto va a llevarle a realizar obras, ¿no? Nos pueden recordar, salvando las distancias a las de René Magritte, bueno, va a tener alusiones al sexo y a la violencia, y para ello ya en sus últimas obras y en cierto modo pues influenciado por la estética de Picasso, pues se va a interesar por el tema de la tauromaquia, y especialmente pues el caso de la representación
de los toros, digamos, pues ya habiendo caído sobre alguien, o siendo objeto de agresión. Bueno, ¿lo tenéis ya? Bueno, Óscar Domínguez, pues en esa obra, pues representa el ese souvenir en París, pues evidentemente pues una referencia, digamos, a esa primera estancia que él tiene en Francia, y a su regreso a España, pues va a incorporar elementos que hacen referencia a su Canarias natal, el paisaje montañoso, el tono ocre de las rocas, la playa, la vegetación un tanto árida y una referencia de todos más la Francia. Ahí tienes la Torre Eiffel y curiosamente pues como una suerte de vínculo, una manera de saber lo que sucedía pues lejos de donde él se pudiera encontrar, pues esa referencia a la antera, con las correspondientes ondas. Es que como cuando las ordenadores, que como el hombre que está allí parece que un problema, ¿verdad? Es que como tenemos de está allí echado con... Bueno. En algunas ocasiones, pues, y en cierto modo, pues hay elementos en varias de sus obras, en la década de 1930, que nos pueden recordar a cuadros de Tanguy o a cuadros de Salvador Dalí. Nos encontramos con esas formas onduladas en plena metamorfosis, blandas, un tanto abstractas, como nos vamos a encontrar en este autorretrato que data de 1933. Digamos que su figura es lo más reconocible en la obra, frente a ese paisaje sometido a un proceso de abstracción y la deformación de este brazo. También tenéis aquí la muerte del toro, anticipando la estética de esas futuras obras que él realiza sobre tauromaquia. De hecho, pues la figura del morlaco es reconocible frente a estas formas blandas sometidas a abstracción, que nos pueden recurrir a esas pinturas de Tanguy. Ya evidentemente nos vamos a encontrar esa referencia a la muerte y a la violencia constante de todos modos en su obra, aunque más reconocible en el caso de la obra que tenéis aquí, La máquina de coser electrosexual. Bueno, en la obra de Óscar Domínguez, el sexo y la muerte pueden llegar a estar presentes, de cierto modo pues nos pueden recordar a la obra de Dalí, pero mientras que en Dalí, digamos, está presente la putrefacción como símbolo de la enfermedad y de la muerte, es decir, la representación de hormigas, fruta podrida,
también con las formas blandas. En el caso de Óscar Domínguez va a ser más gráfico, que hace mejor referencia a la muerte y a la violencia que la sangre. De ahí que recrea este torso de mujer también como referencia del sexo, pero inspirándose en la forma de las máquinas de coser. Pues veis este embudo que hace que gotee sobre la espalda de ese cuerpo de este hilillo de sangre. Digamos que por esa libre asociación de imágenes, por esos elementos, nos puede hacer recordar pues, precisamente a una máquina de coser, porque claro, también hay que pensar una cosa, y es que quienes manejan ese tipo de máquinas, pues al final pues se pinchan y sangran. Bueno, tenéis el retrato de Roma, que ya hemos visto con anterioridad, donde están presentes por un lado las metamorfosis y también la libre asociación de elementos. Así la mujer aparece sin brazos, mutilada a su vez, mientras que estas manos cortadas están tocando pues, ese piano de cola en ese paisaje surreal. Ya no solo tiene una de sus patas, también pues de lo que se supone que es la partitura, pues hay esta suerte de metamorfosis donde aparece un árbol que a su vez se repite en ese paisaje abierto a través de esa ventana. Bueno, en Deseo de Verano pues vendría a estar presente pues esas referencias también al deseo sexual, con esas formas que nos pueden recordar a los maniquíes de Giorgio de Chirico y que también, digamos, adapta a su manera a Salvador Dalí. Óscar Domínguez también va a hacer referencia, digamos, a sus orígenes canarios, porque al fin y al cabo, pues, al estar presente, digamos, en un lugar, al estar presente en un lugar insular, pues la población, pues, sobre todo la más cercana a la costa, pues era más proclive a irse a las playas. Luego además, pues, en el propio verano, pues acentuado pues, por el calor y la desnudez, digamos que el deseo sexual era, digamos, más posible que en otros ambientes y en otros lugares por aquella época. De ahí que representa de todos modos pues, estos dos cuerpos que podemos pensar que son andróginas, aunque en realidad pues, podemos pensar que en realidad pues, simbolizan a dos figuras masculinas. Aquí al fondo pues, aparecen dos formas, digamos, metamórficas que nos pueden hacer pensar que se tratan de dos seres que están, o dos personas que están realizando un acto sexual. Aunque de todas maneras también vemos que se integran dentro de ese paisaje rocoso. Estarían presentes pues, esos acantilados que en ciertas áreas de Canarias están presentes. Bueno, como ejemplo de calcomanía, pues tenéis aquí este león bicicleta, donde habéis visto pues, con anterioridad cómo, digamos, se emplea pigmento sobre una superficie de papel, se pone otro por encima y luego incluso pues, para darle forma a aquello que se quiere representar se recurre a un hilo. En este caso, de todas maneras, pues con mayor pericia que lo que habéis visto con anterioridad. Ya que de todos modos, pues, utilizando digamos, esa técnica, pues va a buscar esa libre asociación de imágenes, reconocemos la forma de la bicicleta, pues intuimos también la forma del león, por lo que veis estas patas, también pues parte de la cola. Bueno, Domínguez lleva también a
a experimentar con la escultura. Aquí tenéis un ejemplo donde va a incorporar elementos no escultóricos, en el caso del tirador. Mientras que en Cueva de Guanches está presente también, digamos, esa referencia a la cultura canaria, aunque en este caso pues incluye pues estas formas, digamos, blandas, cambiantes, que se ven sometidas a una metamorfosis. Bueno, otro ejemplo de calcomanía, mujer con candelabro. Tenéis aquí de todos modos esta Madame, que en cierto modo pues también nos puede recordar a otras representaciones de Salvador Dalí o de algunas de las obras de Max Ernst, aunque eso sí, pues nuevamente con referencias a unas referencias a las Islas Canarias. Aquí que es lo que veis, Los cactus, sí, los cactus. unos cactus. También veis, pues de todos modos, pues, la escena se desarrolla junto a la playa, hay una montaña de un posible volcán, de una antigua erupción volcánica, está presente el mar, los cielos con nubes y claros. En otras obras, naturalmente, pues que también van a estar presentes elementos más bien abstractos, como la primavera, aunque de todos modos, pues también hay una referencia también a un hecho. El cuadro data de 1938. Por aquel entonces la guerra civil continuaba. ¿Qué podemos reconocer en una obra como esta? Pues los casquillos de los obuses. ¿Cómo? ¿Casquillos? Ah, no sé qué eran los cucuruchos de los Semana Santa. Pues También podrían. Hombre, eso de metal, ¿no? Esto parece metal. Como es surrealista, después pues, Claro, se puede pensar lo que se quiera, pero vamos. para interpretar eso. bueno, pues Óscar Domínguez se establece en Francia, se exilia en París y allí se va a ver influenciado por la obra de Pablo Picasso, especialmente por los cuadros que pinta en las décadas de 1930, 1940. De ahí que adopte una estética propia del cubismo, con un fuerte silueteado, con una mayor simplificación de formas, aunque de todos modos pues vienen a estar presentes, digamos, elementos pues propios de su obra, como las referencias a la violencia, aunque también digamos que recurre a temas tradicionales. Digamos que el ejemplo por excelencia de aúna un aspecto con otro son sus representaciones sobre la taonga. Así que mientras que aquí tenéis estas niñas soltando la boca y estas odaliscas, también digamos como referencia a esas manifestaciones artísticas del siglo XIX y todavía de inicios del siglo XX, pues tenéis por un lado esta tauromaquia por un lado y esta corrida por otro, donde podéis observar como el toro arrolla y embiste al caballo del picado. Bueno, sobre Maruja Mayo, antes de abordar su obra, pues vamos a ver este documental sobre su vida. A ver. Ah, no, que no, tengo. Esa es de la que hemos hablado antes. Bueno. Bueno, aquí de todos modos pues voy a interrumpir la grabación.